Continuamos conversando con Richard Medina, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, toda esta parte económica, porque él es economista y conoce muy bien, además de político, este tema del impacto en República Dominicana de la guerra en el Medio Oriente. Nos quedamos en la parte anterior de si el impacto que hasta ahora ha recibido la República Dominicana, esto se va a intensificar, qué puede pasar. Y desde el punto de vista del Partido de la Liberación Dominicana, ¿qué ustedes piensan que debe hacer el gobierno? Porque ustedes en una ocasión presentaron un pliego de acciones que hicieron público en una rueda de prensa. Y me gustaría como que tú las expusieras aquí ante la situación y la perspectiva que ustedes recomiendan en ese caso. Nosotros como partido lo que propusimos en ese momento fue, uno, subsidiar, ya pasó, los fertilizantes, el gasoil regular para agropecuario y también insumos agrícolas como el maíz. Los fertilizantes sí lo han hecho, los otros dos no lo han hecho. Pero además de eso, el gobierno necesita recursos para enfrentar la crisis. Y para tú tener los recursos, una manera de hacerlo, cuando tú no puedes aumentar tus recaudaciones, porque no vas a combatir la evasión fiscal, es precisamente reducir tu gasto superfluo. Aquí hay una serie de gastos, que el presidente Medina se refiere a ellos como la trampa del gasto corriente, donde el gobierno ha comenzado a gastar de manera, yo diría, irresponsable, porque hemos aumentado nómina, pensión, intereses de la deuda, transferencia al sector eléctrico. Y eso ha ido en detrimento de mejorar la calidad de vida de la gente y también de invertir en obras de infraestructura. Entonces, nosotros lo que planteamos es que el gobierno debe apretarse el cinturón, hacer sacrificios, y luego de que eso se vea, bueno, pedirle otro sacrificio a la población. Porque no puede ser que yo siempre tenga una fiesta de gasto público, no soy responsable gastando. Cuando viene una situación que amerita aumentar el gasto público para enfrentarla, como es esta crisis de Irán, claro, pues yo le voy a decir a los hogares y a los empresarios, no, sean ustedes los que paguen la factura. Cuando yo como gobierno he sido que he generado el problema. Entonces, el PLD se enfocó en eso. Dimos soluciones desde el punto de vista de los subsidios, pero también dijimos que el gobierno debe asumir una parte del costo económico y obviamente político de esta crisis. Tú sabes que en esa misma dirección, en esta semana, el CONEP hizo una serie de planteamientos. ¿Ustedes están de acuerdo más o menos en cuáles aspectos de ese planteamiento? Mira, con el tema del CONEP, sí, nosotros no nos hemos reunido como equipo de trabajo en el PLD para evaluarlo. Entonces no quisiera yo decir algo que luego el partido no haya evaluado y pueda ser igual o con algunas modificaciones de lo que ellos están diciendo. Lo que sí ustedes hablaron esta semana fue de el gasto del gobierno en alquileres de locales para básicamente el Poder Ejecutivo. Explícanos eso. Ustedes hablaban de una cifra de 29 mil millones de pesos. 29 mil millones de pesos de 2021 a 2026. Eso es solamente Poder Ejecutivo. Sí. O sea, ahí no están las alcaldías, no están los otros poderes del Estado. Y nosotros lo que vemos es que con ese dinero se pueden hacer 2 o 3 edificios de oficinas gubernamentales para reducir el costo de alquileres que tiene el gobierno. Y eso podría verse como una fuente para reducir ese gasto superfluo que nosotros estamos denunciando. Además del monto que implica esos recursos que pueden utilizarse para otras cosas, está quiénes son los que alquilan. Hay gente que lo hace porque tiene su negocio, tienen oficinas y las alquilan al Estado, pero pueden haber gente que lo que esté es haciendo cosas indebidas con esos alquileres, beneficiándose de manera indebida. Entonces, tendría 2 sentidos o 2 posiciones lo que nosotros planteamos. Primero, reducir el gasto en alquileres, teniendo el gobierno un patrimonio que sean edificios de oficinas gubernamentales. Y segundo, evitar la corrupción que puede darse por la manera en que se negocian esos contratos de alquileres. Exactamente. Nuestro petróleo que nosotros compramos, no sé qué cantidad en porcentaje de reserva nosotros tenemos guardada para ir reponiendo inventario, pero no se corresponde, o se corresponde, quiero que me contestes, con el alza de las tarifas de la gasolina y de los combustibles que hemos experimentado en el último mes. Hablan de un precio de reposición, que por eso tienen que aumentarlo, hablan del famoso subsidio, dicen que de todos modos tienen que subsidiar a pesar del aumento que ha tenido la gasolina,
que ya la gasolina que usan más o menos las personas en sus vehículos anda por 300 y tantos pesos, 314, 315 pesos. Pero esa refinería dominicana de petróleo que nosotros tenemos, o los espacios para almacenar combustible, ¿qué tanto dura para reponerse? Y si es así, que esos precios de reposiciones que ellos están advirtiendo, ¿cuándo es que van a terminar pagándolo? Porque vemos que baja el petróleo y aquí sube la gasolina. Entonces la excusa es que ellos están recaudando un precio de reposición porque tarda un tiempo. Que la gasolina que están comprando hoy llega dentro de un tiempo prudente y por eso necesitan un precio de reposición diferente al precio del aumento o rebaja de los precios del petróleo a nivel internacional. Mira, manera... Eso como una vaina que no está clara. Sí, como que sí, como que siempre se está manejando una jodienda. Porque si tú me dices que el precio de reposición de nosotros, debido al almacenamiento, supongamos que tengamos un almacenamiento o una reserva del 50% de lo que consumimos y duramos 4 meses con eso, ¿cómo sabemos que el aumento dentro de 4 meses va a ser ese? Pero si realmente no tenemos, como dijo el ministro de Industria y Comercio al principio de la crisis, estamos blindados, estamos preparados, estamos listos para enfrentarnos. Sin embargo, ese viernes le aumentan inmediatamente la gasolina que teníamos más de un año que no se le aumentaba. Vamos a ver qué dice Richard. Miren, el tema de cómo se fijan los precios de la gasolina aquí es lo que se llama en economía una caja negra. Uno no sabe cómo se fijan. Muy buen nombre. Es un black box, una caja negra. Nosotros le compramos el petróleo, las gasolinas, el GLP y el gas natural a Estados Unidos. Estamos muy cerca, ellos son productores. El costo al cual se compra en Estados Unidos hay que sumarle el costo de traslado, que es el flete del transporte por barco, más los seguros, más lo que cobre refinería por refinarse hay que refinar. A ese dinero, a ese monto, es lo que se le llama precio de paridad de importación. Nosotros en República Dominicana no tenemos claridad, y digo nosotros, el público en general, no el gobierno, obviamente el gobierno maneja cómo se hace, cuál es la manera de calcular ese precio y determinar si efectivamente, antes de que subiera el petróleo ahora, había subsidio o no. Y lo digo por lo siguiente. Industria y Comercio se maneja, o se manejaba, no sé si lo sigue haciendo, de la manera que si sube el precio del petróleo y no se suben las gasolinas de manera concomitante con ese aumento del petróleo, pues se va generando un subsidio. Cuando el petróleo baja, se deja la gasolina un poquito alta para compensar ese subsidio. O sea, que es un subsidio negativo. En algún momento se da la compensación y tú, bueno, vamos a bajar el precio. Pero eso no pasó en 2023, 2024 y 2025. Nunca. Entonces, se decía que había un subsidio de 100 millones semanales, de 50 millones semanales, pero uno no lo sabe. Y con esto no quiero decir que Industria y Comercio mentía, no. Yo no tengo base para decir eso. No vamos a caer en populismos. Pero sí pido, y creo que por el bien del país, lo que hay que saber es cómo se calcula y cuándo hay déficit y cuándo hay subsidio. ¿Por qué? Porque eso nos permite a nosotros saber que efectivamente que estamos pagando. Pienso que antes de este aumento del petróleo no estaba generándose un subsidio, al contrario, el gobierno estaba ganando dinero y recuperando lo que había subsidiado antes, claro, que es normal y es válido. Nosotros en República Dominicana refinamos como el 10% de los combustibles que utilizamos. El 90%, 85-90% viene listo, son combustibles líquidos ya refinados. Y la refinería tiene más o menos entre 18 y 21 días de capacidad de almacenamiento de los distintos combustibles. De lo que ellos refinan. O de todo lo que llega. Todo. Muy bien. Petróleo y todo. Entonces, si yo, imagínense que nos agarró la guerra en Irán, nos agarró con los 21 días completos ahí lleno. Sube el precio del petróleo. Cuando saquen de ese almacenaje, de ese inventario, tú sacas de ahí, tienes que reponer. Claro. Y cuando repones es al precio actual. Por lo tanto, por eso es que sube el precio. Aquí había gente diciendo que no debía subir el precio porque teníamos 2 semanas, 3 semanas de reserva. No, tú tienes que ir reponiendo porque la reserva no es para aislarnos de choques de precio. Es para aislarnos en caso de que haya un choque de oferta evitar escasez física. Si no hay petróleo, bueno, tenemos más o menos 20 días, 18 días para manejarnos en República Dominicana, al margen de los precios. Sí. Entonces, es eso. Yo siempre he pedido, y lo he dicho públicamente,
transparencia de esos mecanismos de compensación que tiene industria y comercio y refinería. No se nos va a caer un pedazo como país, si sabemos que, bueno, hubo un año que el petróleo estaba muy caro, en 120, 110. El gobierno subsidió y recuperó cuando el petróleo cayó a 50, 60. Y yo creo que el tema que tú señalas de la transparencia en medio de situaciones como esta es clave. Es clave. ¿Transparencia o transparencia? O la transparencia. Porque transparencia suena como a trampa. De trampa. A la caja negra. Puede haberlo. Pero, a la caja negra. Sí, claro. Pero yo creo, sí, la caja negra. Tú sabes que en medio de una crisis como esta, eso es fundamental. Sí, a este país hay que hablar de la verdad. Claro. Porque tú no le puedes pedir sacrificio a un pueblo con una duda así como esa. Y más que durante varios de los funcionarios del gobierno, no necesariamente, el ministro de Industria y Comercio no, pero otros funcionarios del gobierno, cuando eran dirigentes políticos en oposición, exigían transparencia. No, ese tema era un tema de campaña. Era un tema de campaña. Ahí fue que se politizó aquí. El combustible otra vez. Se politizaron los precios de los combustibles. Que no, eso debería ser un cálculo económico, no una variable política. Sí, porque eso desapareció 10, 15 años del tema. Claro. No, que se supone que la ley de hidrocarburos era para eso. Claro. Bueno, eso fue lo que se dijo. Pero esa ley ha resultado... Hace 25 años. No, es que... Es una manipulación también. Lo que pasa es que sí, porque si sube, el proyecto de ley que si baja, baja. que se quería... No sé si lo aprobaron al final. La modificación ahora, no, eso se engavetó. Tenía algo bueno. O sea, no era que iba a bajar los precios de los combustibles, eso era una falsedad. Es transparencia. Lo que tenía bueno era que unificaba en un mismo documento legal, en una ley, todos los márgenes que se le cargan a los combustibles cuando vienen aquí de manera y individual, que forman el precio de paridad de importación, porque ahora la ley dice una cosa y por resoluciones de industria y comercio se definen otras. Entonces, cuando tú sumas todo eso, uno se confunde, porque son demasiadas variables. Tú sabes que yo soy de lo que creo que por ese tema es que el gobierno no quiere sentarse en la mesa a discutir de verdad el tema. ¿Sabes por qué? Porque si tú te pones a ver el discurso del presidente Abinader al inicio de este conflicto, te hablaba de 3 elementos fundamentales en la crisis, que era el de los combustibles, petróleo, el del transporte y el de los alimentos. Y la energía eléctrica. Y la energía eléctrica. Entonces, cuando te va el tema eléctrico, la factura. Ese es un tema que si aquí profundizamos en la factura eléctrica, tiembla el tema. Otra caja negra. Otra caja negra. Pero en este caso da corriente. Sí, esta mata, da corriente. Esta mata. La del combustible, aquí no somos tontos. Ahí hay no una caja negra, no. Ahí es como quien dice que si tú metes la mano... Sí, ahí hay opacidad total. Hace muchos años. Ahí ese es un tema que yo sé que es uno de los temas que sentarse en una mesa a discutirlo de verdad, yo creo que este gobierno no quiere hacerlo, este gobierno. Porque ya el del transporte tiene que ver con los combustibles y la producción de alimentos tiene que ver con los otros elementos. Pero esos dos, que es donde el pueblo tú le quieres pedir sacrificio, yo creo que ponerlo en blanco y negro, ponerlo en claro, es fundamental. Lo que tú estás diciendo, Richard. O sea, tú estás diciendo, pero ven acá. Y es verdad que aquí, años atrás, con la guerra de Ucrania, se le dijo al país, vamos a mantener estables los precios de los combustibles de 85 a 115, girando ahí. Si pasa de 115, vamos a aumentar. Si baja de 80 el petróleo, vamos a bajar los precios. Pasó el 21, el 22, el 23, el 24 y el 25. Y no pasó nada. Y nunca bajó. Y al extremo de que el propio gobierno en su presupuesto para el 26 puso el petróleo a $65. Correcto, sí. Y tú dirás, y durante todos esos años, cuando el petróleo estuvo por debajo del 85 que establecía el decreto, fue un decreto, ¿qué pasó con ese dinero? Lo que tú señalas ahora... No, si eso fue un mecanismo de compensación, bien. Muy bien. Si hubiera pero sido tú tienes, pero no lo sabemos. Pero tú tienes, pero no lo sabemos. ¿Cómo el pueblo te va a creer ahora cuando tú me vengas con un sacrificio a decirme la cosa cuando tú en ese proceso no me has dicho claro qué pasó? Son de las cosas. Ese es un tema, el tema de los combustibles. Yo inclusive tengo la información de que la gente vinculada a ese negocio y gente del transporte se están sentando a analizar ese tema. Porque que cuando tú estás vinculado a esos negocios, de cara a ese pueblo, tú también tienes que ponerte claro con el negocio. Por ejemplo, eso que tú hablas del precio de paridad, los márgenes de beneficio de la distribución, tú tienes que revisar todas esas cosas. Y como hemos hablado, y los precios y los impuestos que el gobierno le tiene.
Tú te pones a ver, dice, los impuestos a esos combustibles que el gobierno le tiene. ¿Cuántos son? Esa cosa tiene que estar clara ante la población. Nadie sabe. Yo comparto lo que tú dices, de que eso es una caja negra. Pero en momentos de crisis como esta, que la crisis no va a pasar ahora, en este año, esas son cosas que hay que ponerlas bien claras. Ahora, yo te diría, Richard, lo siguiente. En el diálogo que fue la Comisión del Gobierno a ver a Danilo Medina, ustedes que ya tienen que haber hablado con el presidente Danilo Medina, definitivamente hay que quedar. O sea, una visita y ¿qué se quedó? Mire, se tomaron el café y ya. Aquí hemos visto, este sería el tercer diálogo nacional. Un primer diálogo fue como en 2021. Arrancando el gobierno. Arrancando el gobierno. Las famosas mesas temáticas. Las mesas temáticas, yo no sé si ustedes fueron. Sí, no tuvimos. Que eran como 21 mesas, al final eso no quedó en nada. Como todo. Y uno no sabe realmente, de haber quedado en algo esas mesas o concluido en algo, ¿qué se buscaba? Porque que había una crisis por la pandemia, bueno, pues ya estábamos saliendo de la pandemia. Sí, estábamos saliendo. Queríamos hacer reformas importantes en el país para repotenciar el crecimiento económico dominicano. No se hicieron. Eso fue lo que se anunció. Eso fue lo que se anunció. No se hizo. Entonces, no sabe bien para qué eran esas mesas. Luego viene la crisis haitiana, o no la crisis, sino la respuesta a la situación que había en Haití. Buscan los expresidentes en un sentido patrio, en un sentido de Estado. Sí, de deber cívico. De deber cívico, acuden, ponen sus equipos. Yo fui uno de los que participé representando al presidente Medina en una mesa. Nosotros hicimos un trabajo, porque eran 3 reuniones semanales, creo que teníamos durante 3 meses. Lo pusieron a trabajar. Fue a trabajar y todo el que estaba ahí, empresarios, sociedad civil, partidos políticos, la gente se fajó a trabajar. Y sacaron unas conclusiones y se redactó un informe, pero uno no sabe en qué está eso. Así mismo. Entonces yo no veo que ahora sea diferente. No. Y ahora no hay plan, no hay ni siquiera una regla de lo que es un diálogo. Por lo que se ve que pasó en la reunión con Danilo Medina y lo que pasó en la reunión con Leonel Fernández, eso se quedó ahí en una simple visita. Tú no ves nada en concreto. Ahora, son situaciones que uno tiene que verla con preocupación, porque estamos ante una crisis que va a ir creciendo. Y yo te diría, por ejemplo, a ti te preguntaría yo, tú que le das seguimiento a la ejecución presupuestaria del gobierno, en medio de toda esta reunión y todo esto que estamos viendo, ¿cómo va la ejecución presupuestaria del gobierno? ¿Qué información tú tienes más o menos? No, va de acuerdo a lo previsto. Es decir, en un momento se dijo que el gobierno iba a recortar, creo que eran 10,000 millones de pesos. Lo anunciaron también. Cuando ellos hablan de recorte, es simplemente que no gastan algo que deberían gastar y lo posponen para el año que viene. Recorte sería tú decir, bueno, dimos 700 pensiones especiales de más de 100,000 pesos, vamos a ver cuáles son realmente válidas. Y vamos a reducirlas. Y vamos a reducirlas. Y se le va a decir a esa persona, mira, tu pensión te la dimos por un error, alguien te incluyó en una lista. La cobraste un año, te felicito. Y ya, bueno, pero no podemos seguir con esto. Otra manera sería decir, bueno, el sector eléctrico nos representa a nosotros 45% del tamaño del déficit fiscal de cada año. 1.700, este año probablemente sea 1.800 millones de dólares. ¿Qué podemos hacer para reducir el déficit? Bueno, hay que buscar 300 millones de dólares en reducción de pérdidas. Vamos a buscar ese dinero y vamos realmente a reducir el déficit. O sea, aquí hay un criterio de que las instituciones no están, desde mi punto de vista, haciendo lo necesario para eficientizar el gasto público. Entonces, si no es gasto público, lo quieren justificar con deuda o quieren cubrirlo con deuda. Y esa deuda al final es más gasto público que vamos a pagar nosotros a futuro, nuestros hijos, nuestros nietos. Por cierto, el tema de la deuda, en esta semana se habló de aprobación de préstamos de 400 millones. Sí, eso, bueno. ¿Cómo vamos no, es un préstamo que van a desembolsarse el año que viene o en 2 años, se van aprobando. Pero seguimos, pero lo grande es que en medio de la crisis tú sigues como con la misma política de endeudamiento. Sí, claro, sí, es así. Y eso está en presupuesto, eso no, el poder no lo va a cambiar. Luminosos que dice el gobierno en medio de esta crisis es el precio del dólar. Ellos han dicho que es producto de un manejo magistral de la economía, que el dólar ha bajado y que ha saneado la economía esa baja del dólar. ¿Qué de cierto hay en eso? ¿O cuál es la razón real? Porque aquí nunca sabemos, porque todo es una cortina de humo.
de por qué el precio del dólar realmente ha experimentado algunos puntos a la baja. Mira, el problema de estar utilizando esas variables económicas, que nada que ver con lo que hace el gobierno, como logros políticos en un momento, es que cuando se devuelvan las tendencias, va a ser un lamento y crujir de dientes, como dice la Biblia. El caso del dólar este año, nosotros teníamos una situación de que hay poco crecimiento económico. Al haber poco crecimiento económico, demandamos pocas importaciones. Las importaciones de vehículos, de ropa, están muy bajas en República Dominicana. Por lo tanto, no estamos necesitando salida de dólares o no estamos requiriendo dólares para comprar bienes. Eso va a cambiar ahora con el petróleo porque está más caro. A principio de año también recibimos muchas remesas internacionales. Vino mucho turismo porque en Cuba hay un problema con la crisis, en México hay una crisis de inseguridad y en Jamaica hubo un huracán el año pasado, a final del año pasado, que destruyó todo y una parte de ese turismo viene a otro destino y República Dominicana es el más grande. Y también nosotros tuvimos a principios de año, a mitad de febrero, la colocación de bonos soberanos, 2.750 millones de dólares que entran para acá. Y tuvimos también las exportaciones de oro por el alto precio del oro con la Barrick-Gold. Entonces, todas esas entradas de dólares, con poca salida de dólares del país, generó mucha acumulación de divisas en República Dominicana. Claro, y eso hizo que el Banco Central aumentara, creo que fue en 2.000 millones de dólares, sus reservas internacionales. ¿Esto puede cambiar? Podría cambiar. Podría cambiar sobre todo porque tenemos la presión ahora con el precio del petróleo. Y si a eso uno le pone que Estados Unidos es una economía que puede crecer menos inversión extranjera directa, menos demanda de exportaciones, pues puede cambiar la cosa. Si nosotros vemos que el dólar sube, es por los mismos factores por lo que bajó. O sea, no es algo que hace el gobierno o que deja de hacer el gobierno. Es una discusión eminentemente económica, no es política. Pero aquí viven celebrando cosas como ayer, que yo vi que Fitch Ratings, que es una agencia calificadora, le afirmó la calificación al país, pero le quitó la perspectiva. Antes era positiva, ahora es estable. Eso lo que significa que en los próximos años no vamos a ver una mejora de la calificación, sino que se va a mantener igual. Cuando eso pasa, fue una celebración para algunos actores del gobierno. Y yo recuerdo que dije en un programa de señores, eso obedece a que funcionarios del gobierno se pusieron a prometerle a las agencias calificadoras que iban a hacer una reforma fiscal inmediatamente pase las elecciones de mayo de 2024. Si no cumplen eso, yo lo debo tener en alguno de los programas, debe estar por ahí, si no cumplen eso, le van a desmontar esa mejora. Y efectivamente la desmontaron. No es que le bajaron la calificación al país, sino que ya no nos ven que vamos a mejorar la calificación en los próximos años. Lo que le fallaron. Porque, claro, lo decepcionaste. Claro. Entonces, son ese tipo de cosas que tú tratas de tener un beneficio político muy a corto plazo, sin prever que más para adelante se te va a devolver y te va a pegar. No, eso lo tapamos, eso más para adelante lo tapamos con. Eso es lo que piensa. Un discursito y una reunión. Mira, Richard, una de las cosas, uno de los temas que sí preocupa a la población, sobre todo a los que nos están viendo, y es bueno verlo en el contexto de la crisis, ¿verdad? Y de la perspectiva de lo que pueda pasar, el precio de los alimentos, la comida, como dice el pueblo, y el transporte, que es un tema importante en el bolsillo de la población. Yo tengo la impresión con el tema del transporte de que algún acuerdo tiene el gobierno con los transportistas que no están aumentando los precios del pasaje. Ellos chantajearon primero. Yo tengo la impresión, pero lo grave de esto es que si se está haciendo y es correcto, que no se diga. Porque lo grave de esto es que no se diga. Se sabe. Pero cuando tú ves esos transportistas que uno lo conoce, que te dicen a ti de que yo no voy a aumentar el precio del pasaje. Voy a aguantar. Óyeme, por el bien de la patria. Eso nadie se cree que eso es fortuito. Entonces, yo quiero que tú me hables de la perspectiva. Yo estoy hablando de dos renglones fundamentales, los alimentos y el transporte. Mire, tanto de carga como de pasajeros. Ya la inflación de marzo contenía el impacto del aumento de las gasolinas. A marzo la gasolina ha subido creo que en un 4%, un 3%. Obviamente ya estamos acumulados. Para la inflación de abril vamos a tener un acumulado de más o menos 9%. De las gasolinas solamente. ¿Qué pasa? Que
aumentan la gasolina en marzo, no aumentaron tanto. El aumento fuerte vino en la semana de Semana Santa y en la semana anterior. Eso se traduce en aumento de los precios del transporte interno, de carga, sobre todo con el gasoil regular. Sí. Cuando ese componente que puede representar entre un 10 a un 25% del costo de ciertos alimentos comienza a impactar, no hay manera que eso no comience a generar aumento de precios de esos bienes de consumo. Y lamentablemente son bienes de consumo masivo. ¿Qué pasa? Que el transporte de pasajeros puede no aumentar en algunos meses. Alguna compensación le va a dar el gobierno, claro, porque no va a ser de gratis, no van a asumir ellos pérdidas durante mucho tiempo. En un negocio. Pero con el transporte de carga es distinto. Entonces, si el gobierno no pone el subsidio focalizado al transporte de carga, sobre todo con gasoil regular, pues vamos a tener aumentos importantes a nivel de precio de los alimentos, sobre todo aquellos que se cultivan en República Dominicana. Oye el tema. Porque ahora el tema yo lo traigo a colación, porque tú recordarás que una de las cosas que garantizó de que el presidente que iba a haber estabilidad era que no iban a subir los precios de la comida. Y eso que tú estás diciendo es la realidad. Es que eso no se puede. Él hizo una reunión en el Palacio diciendo que no iba a haber un decreto. Con los comerciantes no se va a aumentar la comida. Eso no se puede garantizar. ¿Verdad? Con los comerciantes ahí fue que lo hizo. No, pero ya las amas de casa te están denunciando aumentos, dicen, del aceite, que el café, que el azúcar, que todo ha ido aumentando. Y tú estás dando un razonamiento ahora mismo aquí de que eso va directo. Si el transporte eso es lineal. Porque si tú usas gasoil en un camión, en una patana para transportar arroz, habichuelas, no hay duda de que se lo van a cargar costo en esa parte. Ahora bien, ahí es que nosotros vamos ante la situación que hay. ¿Qué medida uno conoce o ha anunciado el gobierno para ese tema, enfrentarlo, el tema del alimento? Porque no solo diría yo es aumento de precios, sino el abastecimiento. Que con esta guerra, tú sabes que esa situación del alimento a nivel mundial se pone difícil. Uno se pregunta, ¿cómo evalúan ustedes, por ejemplo, el caso del sector agropecuario? Que ahora tenemos un nuevo ministro de Agricultura y se habla hasta de una situación de problema en agricultura. Sí, eso está sonando mucho. Pienso que el ministro hay que dejarlo que desarrolle sus planes. Tiene como 2 meses ahí. El sector agropecuario está en crisis. Está en crisis. Recordemos que cuando el gobierno llega, desmonta todo lo que era el cerco humano de seguridad alimentaria que teníamos. Todos esos técnicos los van cancelando, ponen gente con poca experiencia. Cuando ponían gente, pues a veces lo daban vacío, lo daban vacante. Y eso es lo que generó es que entraran 4 pestes que afectaron distintos productos agropecuarios. La que uno más conoce y la que ha sido más virulenta, sí, fue la peste porcina africana, la fiebre porcina africana, que diezmó la producción de cerdos, sobre todo de pequeños y medianos productores. Entonces, eso lo que ha hecho es que nosotros tengamos que importar alimentos que antes producíamos, aumentando nuestra inseguridad alimentaria. En el caso particular de qué el gobierno ha hecho, no lo sabemos. Si lo ha hecho, no lo ha anunciado, no tenemos idea de qué está haciendo a nivel agropecuario. Pero lo cierto es que aquí debiera haber un plan masivo de siembra de productos de primera necesidad, préstamos a tasas subsidiadas, apoyo a nivel de tecnificación agropecuaria. Y eso se ha olvidado los últimos 6 años. Claro. Lamentablemente, el sector agropecuario está ahora mismo en uno de sus peores momentos. Y todo esto ha sido por la inacción del gobierno o por sacar la gente clave que eran los que estaban trabajando directamente con los productores. ¿Tú te imaginas? Bueno, ¿y qué podemos decir de ya que estamos en el mes de abril, vamos hacia mayo, del tema del empleo? Y yo diría, hablando del tema del empleo, una evaluación más o menos de cómo que ese es un tema fundamental en la República Dominicana. Mire, aquí pasó algo el año... Y me gustaría 2024. Que tú me evaluaras el turismo también. En 2025 pasó algo muy extraño con el empleo. El Banco Central publicó una cifra. Ajá. Eran 110,000 nuevos empleos. De eso habían como 65, 70,000 que eran del gobierno o que eran empleos del Estado. Sí. Luego el ministro de Administración Pública dice que no, que son solamente 20,000 el aumento. Entonces uno dice, bueno, pasan 2 cosas con esas declaraciones. Uno, nosotros siempre estamos acostumbrados a ver las cifras del Banco Central como las cifras oficiales del sector laboral.
A nivel global. Siempre. Porque es así. Y aquí siempre lo hemos visto así. Si el ministro está contradiciendo esa cifra o lo que el ministro dice es falso, que yo no lo sé porque no son datos públicos, o él lo que está diciendo que lo que el Banco Central decía era falso. Que creo que no, porque el Banco Central mantiene la misma metodología de estimación del empleo. Claro. De estimación del empleo. Esas declaraciones yo siempre me pregunto, ¿invalidan todo lo que hemos hablado en los últimos 6 años de creación de empleo? Entonces, el gobierno debería dar esa explicación de cómo es coherente lo que dijo el ministro de Administración Pública y lo que dice el Banco Central. Yo le creo al Banco Central. ¿Alguien está hablando mentiras? Claro, yo siempre le he creído al Banco Central porque eso es lo que siempre han hecho el cálculo. La misma metodología. Es la misma metodología. Con respecto al turismo, el año pasado el turismo creció muy poco, creció como un 3%. Tú sabes que ahí, oye lo que está diciendo Richard. Lo que se te venden, lo que se promueve en rueda de prensa, es un informe positivo. Entonces, oye lo que está diciendo él sobre el crecimiento del turismo. Entra de nuevo. Fue un año de poco crecimiento. De hecho, de Estados Unidos, de Canadá y varios países europeos, o crecimos muy poco o crecimos negativo, o sea que bajamos la cantidad de turistas que venían de esos países. ¿Qué nos salvó a nosotros? El turismo de Argentina, el de Colombia y del Perú, que compensaron la caída de otros países emisores de turismo. En 2026 nos va a ir muy bien. Más allá de la situación de crisis que pueda generarse por el conflicto de Irán en el mundo, hasta ahora estamos recibiendo mucho turismo europeo, mucho turismo de Estados Unidos y Canadá. Las perspectivas son positivas. Son positivas, entre otras cosas porque hubo un huracán en Jamaica, aparte de turismo viene acá, el turismo de Cuba por la crisis no va a Cuba, podría haber una parte acá, igual con México, la crisis de inseguridad que hay allá. Y también porque las monedas de Colombia y de Argentina se han fortalecido con respecto al dólar. Tienen un año, 16 meses en eso. Como eso sucede, a los turistas de Argentina y de Colombia se le hace muy barato comprar dólares para irse de turismo a otros países como República Dominicana. Okay. Entonces eso nos ha dado también un airecito. Un aire a nivel de turismo. Pero yo sí, al margen de esa situación, entiendo que este va a ser un buen año para el turismo dominicano. Para el turismo. Qué bueno. Y el otro renglón importante que siempre hay que tomar en cuenta, hasta ahora como vamos, es la inversión de capital, que es lo que llamamos inversión en obra. ¿Cómo vamos con eso, Richard? La inversión en capital. En infraestructura. Sí. Mira, eso va muy lento. Lo que pasa es que la ejecución va lenta ahora, pero tiende a acelerarse a final de año, cuando entran una serie de facturas que estaban ahí pendientes, etcétera. Por lo tanto, hacer el análisis ahora puede tener un resultado sesgado. Dicho eso, no me parece que sea un año donde vamos a ver grandes realizaciones en materia de obras públicas, porque hay poco dinero presupuestado para eso. Y además, porque el hecho de usted comenzar a construir una obra pública hoy es porque usted hizo el proceso de compra. El año pasado. Y varios meses antes hizo la planificación de para qué hacer eso. Ha sido una debilidad de este gobierno la planificación para inversión pública. Si eso no ha cambiado, bueno, vamos a tener pocas obras que ver en los próximos años. Bueno, hemos dado un buen repaso sí, la parte económica. Completo. Yo creo que a Richard también tenemos que sacarle tiempo para la parte política. Es un economista como diferente, porque cuando tú oyes otros por ahí, hablan como muy técnicos. No, pero él habla muy claro. ¿No? Y además lo hemos llevando renglones por renglones, que es importante, ¿me entiendes? Porque estos son temas del día a día. Estamos hablando de temas. Pero vamos a entrar ahora en política con Richard también, porque el PLD ha decidido, ¿verdad?, adelantar una especie de consulta para definir un candidato con tiempo para octubre. Entonces, ¿cómo vamos en esa parte? Porque ya estamos cerrando el programa, pero la entrevista en este caso, pero bueno que tú nos informes de esa parte. El PLD va muy bien. Definimos a partir del 22 de febrero una ruta crítica para elegir nuestro candidato presidencial en octubre. En octubre. Ya tenemos la comisión y está trabajando día a día para lograr este objetivo. O sea que desde el punto de vista operativo y logístico no habrá ningún problema. Se va a celebrar la consulta. Y lo otro es que los aspirantes, que son 8, pues están muy entusiasmados, están haciendo reuniones, están yendo a la prensa, están moviéndose por el país. Y eso dinamiza al PLD como partido, pero también a la oposición política de República Dominicana. O sea que este proceso va a ser ganar-ganar para todos. Qué bien. Bueno, Richard, te damos las gracias por haber compartido
y nos mantenemos en contacto porque es que estos temas hay que darle seguimiento. Así es. La parte de, sobre todo en medio de esta crisis, yo creo que el seguimiento a estos temas económicos es importante porque la gente se le afecta en sus condiciones de vida. Así. Y hay que estar, diría yo, en una posición previsora para también orientar de lo que haya que hacer, porque al final de cuentas a uno le interesa el pueblo dominicano. Y desde el punto de vista de una posición, desde el PLD y desde una posición de lo que son los dirigentes políticos de ese partido y de todos los partidos, es importante que el pueblo la escuche. Y ojalá, diría yo, que también le pongan atención, porque el problema es que a veces tú hablas, pero no le haces caso. Así es. En ese caso. Te agradecemos gracias esta entrevista, muy Richard. Contentos. Esperamos tenerte de nuevo en un tiempecito para ir evaluando este proceso. Muchas gracias. Pausamos. Víctor, así hemos llegado al final de nuestro programa. Así vamos con esta interesante entrevista de Richard Medina del PLD. Invitamos a los amigos que están en sintonía con nosotros del programa Así Vamos a que estén con nosotros en otra próxima entrega de su programa Así Vamos. Bendiciones y gracias para todos. Hasta la próxima.